Saludos, ¿cómo están? Es un verdadero gusto estar aquí de nuevo con ustedes en esta sección Comiendo con el Experto. Y hoy tengo el lujo de presentar a la química clínica Lilia Chávez. Ella es administradora de varias páginas, tiene varios grupos, es especialista en hematopatología del IPN, ¿verdad? Sí, hice la especialidad de hematopatología en el Instituto Politécnico Nacional. Soy egresada de la Universidad Veracruzana como química clínica. Wow, química. Así es. ¿A qué se dedica actualmente, química? ¿En dónde la podemos encontrar? Bueno, yo trabajo en el ISSSTE Fernando Quiroz Gutiérrez. Pertenezco a la AME, que es la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología en México, y soy miembro también fundador de CTH, que es el grupo de trombosis y hemostasia de la Ciudad de México. Perfecto. Entonces, en esas andamos, y bueno, también nos han pedido estar al pendiente de algunos grupos de químicos, y entre esos, bueno, manejamos la página de Química Clínica C de México y Laboratorio de Hematopatología. Sí, que el grupo de hecho he visto que ha crecido muchísimo, ¿no? Sí, Entonces, tenemos bastantes seguidores ahí, tratamos de dar la información que nos va llegando y bueno, compartirla con todos ustedes. Igual todas las descripciones, todos los links de las páginas que sigue la química, que está al pendiente, los vamos a dejar en la descripción para que ustedes puedan acceder a ellos. Sí, bueno, y hoy en Comiendo con el Experto nos acompañan unos chilaquiles rojos con milanesa, sí, muy que le pregunté a la química qué se le antojó y dijo, hay que cumplirle para consentirla y regrese. Sí, muchas gracias, es un honor para mí que el maestro Víctor esté cocinando unos chilaquiles para nosotros con milanesa, que se ven bastante buenos. Espero también ustedes estén comiendo algo, porque dicen, comiendo con el experto, pues yo sí, tengo al experto y tengo la comida. ¿Cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy, química? Bueno, uno de los temas que yo considero muy importantes por el tipo de trabajo que nosotros realizamos es la bioseguridad de la toma de muestras, que muchas veces, bueno, el tomar una muestra no implica que le estamos haciendo bien, y esto compromete muchas veces la calidad analítica de la muestra, que obviamente va a tener malas consecuencias en los resultados que emitimos nosotros a los médicos. Y recordemos que finalmente el resultado que nosotros emitamos es para mejorar, diagnosticar o dar un seguimiento a un tratamiento de un paciente. Entonces, sumamente importante es empezar una buena preanalítica y una buena bioseguridad de nosotros como trabajadores de la salud. Sí, bueno, pero antes de eso, química, por favor, el primer bocado es suyo para abrir esta vamos a empezar y vamos a probar los chilaquiles que nos preparó el maestro Víctor. Y me pregunté si le gustaban rojos o verdes, química. Ambos. ¿Sí? Ambos. Yo creo que en muchos lados los chilaquiles no se los comen con milanesa. Ah, ¿no? Se les hace raro. Es como con pollo nada más. ¿Con pollo o con queso? Bueno, pero los que somos caníbales nos encanta con milanesa. Sí, aparte no es raro, ¿no? Creo que son cosas como muy chilangas, como las tortas de tamal, en muchos lados dicen sí, como. Exactamente, como que siempre te ofrecen pollo o milanesa para los chilaquiles. Para amenizar. Sí. Bien, los estándares para la toma de muestras y los conceptos que se deben de utilizar, pues obviamente no son como nosotros queramos o como nosotros queramos ponerlos, ¿no? O por capricho personal. Obviamente estos vienen dictados por normas e instituciones que están reguladas, que son a nivel internacional, como el CLCI y el Consejo General de Salubridad, que nos da principalmente acerca de las metas internacionales de seguridad del paciente que nosotros debemos de cuidar para llevar a cabo un buen proceso, y obviamente el CLCI nos dicta la forma en que nosotros debemos estandarizar a nivel mundial la toma de muestra. Esto quiere decir que te presentes donde te presentes a trabajar, debes de tener la misma estandarización para que los resultados sean lo más coherentes posibles en cualquier sitio donde tú los estés tomando. Es algo que es muy importante porque es una guía estandarizada, que usted lo dice, es lo mismo aquí que en otro lado. Exacto. Y que yo tengo que tener la seguridad que si lo estoy haciendo bien en mi laboratorio, en otro laboratorio debo de hacerlo exactamente igual, ¿no? Ajá, incluso no solamente de un instituto a otro o de una institución a otra, sino incluso también dentro del mismo hospital. Haz de cuenta, por ejemplo, si tú tomas una muestra de diferente forma a tus compañeros en la tarde, muchas veces los resultados pueden estar completamente diferentes. Entonces, al recibirlo los médicos, muchas veces dicen, ¿qué es lo que pasó aquí? O sea, el químico no sirve, el técnico no lo tomó bien, la enfermera se equivocó, no era el paciente, y no.
es la misma muestra, es el mismo Sí. paciente, pero en la toma del producto estuvo a lo mejor el error. Ujú. Entonces, bueno, ellos nos dictan los estándares a seguir y muchas veces empezamos pues obviamente con el etiquetado de la muestra, que Desde debe el- ser coherente a lo que tú estás viendo. Entonces, para empezar, lo que nos piden es que siempre hagamos una identificación positiva del paciente. Ujú. ¿Qué quiere decir esto de identificación positiva del paciente? Antes sabemos que cuando los pacientes llegan al hospital o al laboratorio, muchas veces en el transcurso de la salida de su casa, la llegada al laboratorio, van a pasar situaciones de estrés, de prisas, de carreras, de sustos. Algunas veces su estado emocional también está afectado por la Pueden misma... venir desvelados, ¿no? Sí, por la misma enfermedad también algunas veces llegan con un estado de ánimo que no es el adecuado. Entonces, cuando llegan tú les preguntas su nombre y algunas veces el paciente está ahí, pero su mente está en otro lado. Ujú. Entonces, de Muy repente común. yo le puedo decir al paciente, te llamas Víctor Gómez, y el paciente sin saber ni que le pregunté, me va a decir, sí, así me llamo, ¿no? Y llegan estresados por el estudio que se les va a hacer. Para nosotros, yo siempre se los digo, es tan común diariamente tomar muestras que para nosotros se nos convierte en algo muy cotidiano. Y queremos que el paciente entre rápido y el siguiente, ¿no? Exacto, y para el paciente a veces es completamente chocante el irse a hacer estudios, el estar preocupados por qué diagnóstico van a tener, si van a entrar a cirugía. Entonces siempre hay que preguntar lo que es identificación positiva de paciente, que es que el paciente te debe de decir su nombre completo, él, no tú preguntárselo y que él te lo corrobore. Entonces, la identificación positiva siempre depende de qué institución estés y qué tengas tú establecido en tu manual de procedimientos. Es decir, si tú tienes ciertas características, nombre completo, cédula completa, si se presenta con su carnet y su IFE, ¿qué es lo que tú vas a poner como requisitos mínimos para poder identificar positivamente y correctamente a un paciente sin que tú dudes de que la identificación sea correcta? Okay. En nuestro caso, por ejemplo, en el hospital, en el ISSSTE Fernando Quirós, tenemos que siempre el paciente nos debe de repetir de identificación positiva su nombre, tener una cédula completa, llevar su carnet y una identificación. Con fotografía, ¿no? Obviamente. Sí, claro, porque sabemos que algunas veces se llegan a prestar hasta los carnets. Un día llegaré con un disfraz. Y obviamente, pues estaría alterado su historial clínico, ¿no? No chocaría, ¿no? A lo mejor la persona es diabética y esta persona no. Y... Sí, o le metes estudios que no requería, cuando en realidad, bueno, sí, ¿no? Y sí nos ha pasado que... ¿Alguien se hace pasar por otra persona? ¿Para qué? La observadora. Yo creo como, sí, tal vez para ahorrar dinero, y nos ha pasado que nos hemos dado cuenta de ello, y como se ven sin salida, pues las pacientes fingen que se desmayan para ya no contestar. ¿En serio? Sí, la química, de hecho, a la química Xochitl, que es una compañera mía, le tocó precisamente a una paciente que se hizo pasar por otra. La chica tenía como 20 años, la paciente era mucho mayor. Nos dimos cuenta, se dio cuenta de estar en la sala de espera y finalmente terminó en que se desmayó para no contestar. Para ya no. Pero ¿qué es ese ahí? No, química, si llego y me llamo, no sé, Víctor Gómez, y llego con un IFE, o bueno, no un IFE, una identificación, me llamo Fito Pérez y tengo 50 años, ¿no? Obviamente no soy yo. ¿Hay problemas legales ahí o nada más lo sacan o qué ocurre? Bueno, en este caso se puede llevar al consejo y a lo mejor al que prestó el carnet se le podría suspender 6 meses de servicio por un fraude a la nación, porque el ISSSTE es una propiedad federal, somos trabajadores federales, entonces pues sí está penado, pero algunas veces, bueno, la gente no sé si por desesperación o por comodidad hacen eso, ¿no? Ahora bien, una parte muy importante siempre va a ser capacitar al personal médico, de enfermería y estudiantes que nosotros tenemos en nuestro servicio, porque en esas etiquetas que nosotros damos, siempre va a ir la identificación del paciente. Normalmente va el nombre, los estudios que les vamos a hacer y cómo se los vamos a hacer. Hay que educarlos acerca de cómo etiquetar los tubos, porque muchas veces nos ponen las etiquetas atravesadas, dobladas, algunas veces nos tapan el contenido de los tubos que tenemos, y para nosotros es importante tener muy buena visualización de los tubos para ver que en ese momento no tengan coágulos, ver el nivel al que llenaron los tubos, ver cómo está el suero incluso, ¿no? Entonces siempre hay que educar a los nuevos personas que llegan a de hecho, las fotografías que nos pone ahí que se muestran. Sí, todos los que están. ¿Esos son reales, química? La que está hasta reales. arriba. Sí, sí es. Sí,
Y te voy a decir por qué, porque, bueno, normalmente deben de etiquetar los tubos en donde están tomando las muestras y siempre delante del paciente, Sí. para que el paciente no dude que su tubo fue bien rotulado y que corresponde a él. Algunas veces por la carga de trabajo y eso, bueno, hay compañeros que de repente, sobre todo de hospitalización, toman los tubos, los etiquetan como pueden y los bajan a la carrera y te los dejan ahí, ¿no? Sí. Como caigan. Ahora bien, tenemos algunos puntos donde por ende está estandarizado que no debemos tomar muestras. Por ejemplo, en pacientes que están mastectomizadas, sabemos que no debemos de tomar muestras de ese lado, porque pues obviamente las pacientes pueden tener linfedema, que es muy peligroso para ellas, les puede ocasionar una infección o hasta una sepsis. De por sí sabemos que esas pacientes siempre van a tener el riesgo de tener esta complicación a largo plazo, y muchas veces el solo hecho de poner la ligadura en esa parte, eso le puede producir ese linfedema que es muy peligroso y puede ocasionar la muerte a la paciente. No es inmediato, no es inmediatamente, pero sí pudiera pasar a la semana o al mes incluso a que la tomaran. Bien, las venas que estén obviamente colapsadas, pues obviamente no las vamos a tomar. Donde tengamos soluciones tampoco, en ese caso, por ejemplo, ahí, no sé si en este momento se esté viendo, tenemos una imagen de una muestra que se tomó donde está infiltrada la solución que estaba pasando de suero, y al lado tenemos un suero real. Entonces, obviamente eso va a haber comprometido los resultados, porque en vez de tener el suero completo lo tenemos diluido, ¿no? Obviamente en extremidades infectadas tampoco vamos a tener a lo mejor proteínas que no queremos tener, y soluciones que no nos van a ayudar en nada. Entonces, en ese caso, pues no. Donde se encuentren catéteres, pues tampoco, por esta misma sobreexposición a líquidos que tiene el paciente. Ahora ¿Cuál bien, sería su consejo para un catéter, química? Si yo tengo que tomarle muestra a un paciente, por alguna razón, y viene con catéter, ¿cuál sería lo que usted recomendaría? Bueno, de primera instancia, nosotros como químicos tenemos prohibido tocar un catéter. Okay. A menos que solamente, bueno, te hayan capacitado para tal cosa, lo puedes hacer, pero normalmente catéteres para químicos, técnicos, laboratoristas y demás personal está prohibido. El único que tiene permitido manejar catéteres es el personal médico y de enfermería. Entonces, es algo muy importante que lo recalque, porque es algo que, tómale del catéter, ¿no? Jamás, un químico y un personal de la salud que no sea médico o enfermera no tiene por qué acercarse a un catéter. Tocar un catéter. Podemos producir una infección que puede sobrevenir la muerte del paciente. Entonces no, los compañeros médicos muchas veces pues sí nos han enseñado, pero para condiciones extremas, donde ellos sí nos autorizan tomar un catéter. Pero persona ya es capacitada, ¿no? Claro, no es como que la toma de muestra, a mí me toca esto, no llegar a... No, y tampoco parte. Las funciones arteriales, tampoco las sabemos hacer, pero el que sepamos hacer las cosas no quiere decir que las podemos hacer. Entonces, catéteres únicamente personal médico, nada más. Okay. Y bueno, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, buscar otra extremidad donde no exista un catéter, donde no esté pasando una solución para poder tomar una muestra. O en su caso, pedir ayuda de enfermería, ¿no? Exactamente. Recurrir a ellos, que somos un equipo de trabajo, es algo que también debemos de entender, que no nada más es el químico o el responsable, no es un paciente y es un trabajo en equipo. ¿No? ¿Usted cómo se lleva con sus enfermeras, química? ¿Mande? ¿Usted cómo se lleva con su equipo de trabajo? Me llevo muy bien, afortunadamente tenemos mucha comunicación, tenemos muy buena relación con el personal médico, que es súper importante para el área que nosotros trabajamos. Entonces siempre estamos en comunicación constante, manejamos la comunicación efectiva verbal. Es algo muy ante importante. La gravedad de un paciente damos aviso de inmediato. En menos de 15, 20 minutos ellos tienen un aviso de gravedad de un posible paciente, entonces ellos ya nos deciden si van a pedir estudios extras, si quieren que les subamos los preliminares de los resultados que tenemos, aunque sea, nos mandan perfiles completos y algunas veces, bueno, nosotros con una sola glucosa o tiempos prolongados o algo, o biometría de leucocitos elevados o plaquetopenia, cosas así, les damos el aviso de gravedad y ellos nos deciden si quieren esos resultados parciales en lo que sale todo el perfil completo. El ayuno pues es súper importante, debe cumplirlo un paciente. Normalmente pues es de 8 horas, pero si son ayuno pues son 12 horas. De 8 a 12 horas sería lo adecuado. Horas. Ajá, okay. De 12 horas para lípidos. Siempre una parte súper importante que debe ser estandarizada de manera general y universal es que el torniquete ya no se usa cilíndrico. Okay. Debe ser el torniquete plano,
para poder hacer una buena sujeción del brazo. Y no producir hemólisis, sobre todo eso. Para eso se cambió el torniquete cilíndrico por el plano. Que de hecho ya hasta son desechables, ¿no? Ya hasta los venden en esa presentación. Sí, óptimamente deben ser de un solo uso y deben ser, en Europa, por ejemplo, ya se utiliza incluso el holder, que ya viene adaptado con su aguja y es de un solo uso. Así como desechamos las agujas, Se desecha. se desecha el holder. Es algo que estamos, yo creo que un poquito alejados nosotros, ¿no? Sí. Todavía peleamos el holder. Si alguien me lo roba, ahí ando por Sí. todo el hospital clamando justicia. Decía un maestro que tengo de toma de muestra que parece que los holders y las ligaduras son heredables. O sea, el que se jubila hereda su holder y su Sí. ligadura al siguiente, ¿no? Sí. Y luego no los piden en el laboratorio como debería de ser. Así es. No, es algo que consideramos. Ya tengo uno, este mes Sí. ya estoy cubierto, o las ligaduras desechables las ocupan. Algo muy importante es que si tú tienes a tu cargo la jefatura de laboratorio, debes de promover que todo el sistema Vacutainer y todos los instrumentos que tú utilizas en el laboratorio clínico sean dados de manera universal a todo el personal que tome muestras, para que todos estandaricen lo mismo. Porque si solamente el laboratorio va a tener sistema Vacutainer y el personal de enfermería no, o los estudiantes no, pues obviamente vamos a ver diferencias en nuestros resultados. Otra cosa muy importante es que yo he visto que muchas veces cuando toman las muestras, algunas veces tienen la mano y le pegan, ¿verdad? para Clásico. ¿qué es lo que producimos? Una hemólisis terrible en ese paciente. ¿Y Ahora realmente sí, funciona eso, química? claro que no, o sea, obviamente lo que queremos es resaltar la vena y para eso se inventaron las ligaduras, no los golpes en las manos, ¿no? Entonces, y hemos visto tristemente que muchas personas de escuelas antiquísimas, bueno, lo siguen haciendo. Pero ya está demostrado que producimos interferencia con los resultados, producimos lesiones, imagínate un extendido sanguíneo de una muestra que le estuvieron golpeando ahí, vamos a encontrar un desastre en un extendido. Pues hay un proceso inflamatorio, que aunque queramos o no. Sí. Lo mismo con calentar, ¿qué opina de eso? Porque la clásica, ¿no? Vamos a ponerle en tamiz o en recién nacidos, un guante caliente. ¿Qué considera esa práctica química? Yo creo que no es adecuada. Tenemos ahora ya lancetas especiales precisamente para tomar los tamices neonatales y obviamente no se vale porque incluso la piel de los recién nacidos es demasiado sensible. Podemos producir una quemadura cuando nosotros sentimos apenas tibia el gel, que muchas veces han llegado lo decían así, ¿no? Si tú te lo sientes en la mano y es tibio y tú lo aguantas, está tibio, ¿no? Pero no es lo mismo un recién nacido. No, claro que no, la piel y la textura y las condiciones son muy diferentes. Además, los bebés son algunas veces súper fotosensibles. Imagínate al calor y directo, no, yo creo que es una muy mala práctica que debe de quitarse. Hay que por eso capacitarse y saber que hay condiciones especiales, hay lancetas especiales para poder tomar ese tipo de muestras en esos bebés. Y exigirlas, porque también los que trabajan en laboratorios privados están muy limitados, no les dan guantes, ¿no? O un par de guantes a la semana o menos, o los someten a situaciones que también son una cuestión de riesgo para nosotros como analistas o como flebotomistas. Así es riesgoso. Las lancetas para tamiz se sustituyen por agujas, ¿no? Sí, es algo tristemente. Y sabemos que muchas veces, bueno, la toma de muestra no va a ser la adecuada porque no vas a comparar la punción que te hace una aguja normal que sirve para meter soluciones, que una lanceta que está diseñada al tamaño y a la profundidad que se necesita precisamente para picar el talón del pie del bebé y que salga la gota exacta, que se supone que con 2 o 3 gotas tú llenas el espacio perfecto de la tarjetita de tamiz. Que incluso es un papel especial y es el diámetro está estandarizado por algo, ¿no? Y viene junto con la lanceta para obtener esos resultados. No es como algo que pueda improvisar, ¿no? Como MacGyver. Bueno, me escuché muy chavorruco con MacGyver. Creo que nadie lo ve. Pero, por ejemplo, química, algo que menciona muy importante es algo que quiero puntualizar. Las jeringas no son hechas para sacar, sino para meter líquidos, ¿no? Exactamente. Y seguimos tristemente utilizando jeringas para toma de muestra. Exacto. Claro que ahorita vamos a ver por qué. Muchas veces, pues, las condiciones del paciente no nos permiten utilizar a veces el sistema Vacutainer. Algo muy importante y que se ve muy tristemente en los hospitales es que usan los guantes como ligaduras. Eso obviamente eso obviamente no se puede hacer. Lo vemos y casi queremos llorar cuando vemos eso,
porque casi siempre los guantes cuando los utilizan como ligaduras, pues nos van a producir una hemólisis tremenda en los tubos y ahí, bueno, tenemos los diferentes tipos de y de ahí está la fotografía, ¿no? Ajá, y aparte las normas internacionales nos dicen que no debemos utilizar muestras con hemólisis ni lipemias muy fuertes para poder dar un resultado de calidad. Sí, hay que... Entonces, no debemos utilizar los guantes como ligaduras. Son guantes, no ligaduras. Bueno, hasta aquí vemos varias recomendaciones que nos ha hecho Virginia que son muy importantes, ¿no? Sí. Para empezar, desde los guantes no son ligaduras, es algo Sí. muy claro. Las ligaduras son desechables. Así es, deben ser óptimamente desechables, sí. Ya tienen la que les heredaron, ¿no? Que venían con el puesto. Exactamente, sí. La recomendación, bueno, para el torniquete obviamente es ponerlo 10 centímetros arriba del lugar de la punción. Yo les digo a mis alumnos luego, no vamos a estar ahí con una regla o una cinta métrica midiendo 10 centímetros. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos asegurar que estamos en el lugar correcto? Más o menos de donde vamos a hacer la punción, 4 dedos arriba es donde debemos de ligar. Y algo muy importante es que no pasen más de 60 segundos de que nosotros ligamos para quitar la ligadura. Se ha visto muchas veces que a veces llegan a tomar hasta 5, 6, 8 tubos de muestra. Sí. De diferentes tipos y la ligadura permanece desde el inicio hasta el final, ¿no? Y el paciente así con el brazo ya casi todo colapsado, entonces se debe de quitar antes de 1 minuto o al minuto máximo, quitamos la ligadura y seguimos tomando nuestros tubos. Que no pase más de 1 minuto de que pusiste la ligadura. Una vez que pase ese minuto, tú puedes quitar la ligadura y si estás bien colocado en vena, aunque metas y saques diferentes tubos de diferente tamaño, de diferente capacidad, pues obviamente no te vas a salir de la vena. Y con esto, pues obviamente vamos a prevenir el factor más importante de rechazo de las muestras, que es la hemólisis, provocada por una mala punción o una mala sujeción. Que es desde este punto, ¿no? Punto Exacto. y aparte de lo que venga el paciente, que puede uno estar hemolizando, uno lo favorece con estas malas prácticas. Sí, ya depende del equipo que tengas, de la metodología que tú emplees. Algunas veces puedes recibir pacientes con hemólisis, tus equipos obviamente son capaces algunas veces de darte resultados y de marcar incluso que esa muestra tiene hemólisis. Entonces, en algunos tipos de pacientes obviamente que tienen lipemias constantes hereditarias algunas veces, algunos pacientes que están produciendo hemólisis de forma metabólica, no por errores de toma de muestra, algunas veces necesitan esos resultados para saber qué tratamientos se les van a dar a los pacientes, cómo hay que manejarlos. Entonces, lo ideal sería que pidieras otra muestra, volvieras a repetir el estudio y si la muestra te vuelve a dar hemólisis, investigues de qué tipo se está haciendo ese toma de producto. Si ves que está bien la toma de productos, entonces seguramente sea algo real del paciente y en ese caso, pues, ¿qué recomendamos nosotros? Bueno, pues depende del criterio del químico analista, pero muchas veces sí hay que procesar esas muestras para darle el resultado al paciente, marcar en notas que obviamente tu paciente, el suero o la muestra presentaba hemólisis de tantas cruces o una lipemia marcada o severa, para que el médico pueda darle el tratamiento al paciente y obviamente volver a citarlo para ver de qué manera se pudo tener algún buen resultado con esto. Con eso, sí, porque una muestra hemolítica es algo difícil de tratar. Sabemos que Sí. cualquier suero con color va a alterar las Los reacciones resultados. colorimétricas. Claro que Entonces, sí. Y las enzimáticas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues obviamente tener mucha comunicación con el médico, decirle, siempre deben de marcarnos un mensaje, un diagnóstico presuntivo. Y pues muchas veces les decimos, por favor, márcame un diagnóstico para saber yo contra qué estoy comparando estos resultados y saber si es coherente o no, para poder dar un buen resultado. Recordemos que todo el equipo de salud, médicos, enfermeras, químicos, técnicos y todos, bueno, debemos de trabajar en conjunto por el bien del paciente. Entonces, toda la información que nosotros podamos tener, pues obviamente va a servir para dar un mejor resultado, ¿no? sí, sí, sí. Siempre. Y Que pues obviamente, sí, perdón. No, que es muy difícil luego requerir estos diagnósticos. Muchas veces no sabemos ni por qué pidieron la muestra. Exactamente. Pero yo creo que cuando tienes buena comunicación con el médico, ellos lo entienden perfectamente y a final de cuentas ellos son los que dan la cara al paciente y entre mejores resultados tengan, pues obviamente mejor comunicación va a haber. Entonces ahí si tú le explicas al paciente, al médico, mira, necesito un diagnóstico presuntivo porque dependiendo de lo que tú me des, yo libero o no libero y valido o no valido un resultado, Sí. entonces yo creo que eso es súper importante.
Química, ¿usted qué me recomendaría en una persona con edema? ¿Cuál serían, qué podríamos hacer ahí? Porque luego nos piden una química sanguínea para la persona y la vemos y está edematizada. Sí. ¿Qué podemos hacer ahí o cuál sería la solución? Pues obviamente en ese tipo de pacientes no podemos tomar la muestra, al menos de esa zona. Entonces lo que yo siempre les digo es revisa otros brazos, revisa incluso los pies, de otro lado donde tú puedas tomar la muestra que no esté edematizado, ¿no? Si lo encuentras así, pues obviamente algunas veces tenemos que tomar la muestra, entonces siempre la comunicación con el médico. Decirle, ¿sabes qué? La condición no es óptima, el paciente no se le puede tomar la muestra. Si tiene catéteres, entonces es preferible muchas veces dejar la nota ahí para que el médico o la enfermera tomen esa muestra. Pero obviamente pues no tiene caso funcionar un brazo que está completamente edematizado porque pues obviamente vamos a llevar líquidos que no debemos y que no tenemos por qué tener. Y que es una muy mala práctica, pero luego sí hay quien dicen, yo sí la tomo, ¿no? No, hay que aclarar que la toma va a ser difícil. Sí. ¿No? Y si lo logran hacer esa muestra no es útil. No. Porque luego se sienten como héroes. Así, tomé muestra de un paciente edematizado. Sí, no. No va por ahí la cosa, ¿no? Al contrario. No. Sí, aquí era lo que te decía al principio de la charla, no se trata de tomar la muestra por tomarla, sino de tomar una muestra que cumpla las características de una buena toma de muestra, porque si no, pues vamos a dar un mal resultado que ante un mal resultado y un no resultado, es preferible no dar ninguno, ¿no? Exacto, luego mis alumnos bromeo con ellos y les digo, es como una novia, no sí. es como buscar pareja, no es tener pareja por tener pareja. Luego si no, cada uno termina aceptando un gremlin o algo así, sí. Nada más por tener alguien, lo mismo la muestra. Una muestra mal tomada incluso es peor que una no muestra, ¿no? No tomar una muestra. Exactamente. Entonces, muchas veces es mejor esperar, tener buena comunicación con el médico y decirle, mira, la condición es esta, hay otra opción de tomarle en otro sitio, te afecta en algo, la condición del paciente lo permite. Sí. O de plano tiene algún catéter, normalmente en pacientes que son multipuncionados, que ya tienen las venas muy tortuosas, en pacientes oncológicos, cosas así, en casos extremos, algunas veces les llegan a poner catéteres. Sí. Entonces, algunas veces es mejor pedir ayuda a las compañeras de enfermería o a los médicos para que directamente lo tomen de ahí sin comprometer la zona, ¿no? Y sin lastimar más al paciente. Sí, exacto, porque pues sí, pobres pacientes. Algo muy importante también en la toma de los productos es realizar la homogenización adecuada. Muchas veces era lo que comentábamos hace una semana en un congreso, tenemos las muestras, las tomamos y sin saber cómo, ¿no? Entonces muchas veces toman las muestras nuestros compañeros, no tienen gradillas adecuadas para colocar las muestras, toman las muestras y las ponen en la camilla, en la mesa o lo que tengan disponible. Y al final... Hasta en el paciente luego. Exacto, sí. Entonces ya al final que tomaron los 5 o 6 tubos o 4 o 3, los que sean, agitan la muestra. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como ya la dejamos ahí acostada, en ese momento se forman coágulos o microcoágulos que obviamente van a impactar de manera negativa en los resultados. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues inmediatamente que tomamos la muestra debemos proceder a hacer las inversiones adecuadas dependiendo de qué tubo sea y de acuerdo a lo que nos marca el CLCI, ¿no? Entonces, dependiendo del tubo de muestra hay que proceder a agitar. Aún los tubos que se deben coagular se deben agitar también para tener un adecuado mezclado del anticoagulante, ¿no? Entonces, pues con esto vamos a evitar coágulos porque sabemos que muestras coaguladas, pues obviamente no las vamos a poder procesar. Ahora bien, algo también importante respecto a la toma de muestras es prevenir las enfermedades nosocomiales. Por eso muchas veces nos piden que usemos guantes después de cada paciente. Esto es algo como muy difícil de lograr por las cuestiones presupuestales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, entre paciente y paciente, si no puedes cambiarte los guantes, pues mínimo utiliza alcohol gel para desinfectarte, ¿no? Pero el paciente siempre debe de ver que tú estás cuidando esas condiciones de asepsia entre paciente y paciente. Entonces, una de las cosas que tenemos también por nivel presupuestal es que los holders deben ser de un solo uso y las ligaduras también. De hecho, están hechas de material que son la mayoría desechables, excepto las tipo pronto, que son como más resistentes y obviamente pueden durarnos más tiempo.
pero se está viendo mucho que las ligaduras y los holders pues pueden ser fomites, ¿no? Que van obviamente a transmitir enfermedades, bacterias y cosas así. Creo que es algo obvio, ¿no? Si estoy tomando la muestra con ese paciente, con esa misma ligadura, esa ligadura no se desinfecta solita. Y voy y tomo al otro paciente, pues estoy transmitiendo algo, ¿no? Sí, así es, estamos llevando transmisión de enfermedad de paciente a paciente. Y entonces, los guantes es también exactamente lo mismo, dice usted por condiciones presupuestales, pero luego ni siquiera se los quieren poner. Sí. No quieren ponerse guantes para toma de muestra, ¿no? Es algo que es bastante interesante. ¿Usted por qué creo en su experiencia que ha encontrado con los químicos? ¿Por qué somos tan necios como para no ponerme guantes? Y vaya, la clásica es no siento la vena. Sí. ¿No? Con guante no se siente igual, ¿no? Ni que fuera condón. Exactamente. Sí, muchas veces nosotros hemos encontrado mucho en los cursos que damos en el hospital. Normalmente cada 6 meses damos los cursos de toma de muestra. Y fíjate que lo tristemente es que los alumnos y las nuevas generaciones sí hacen lo que uno les recomienda, ¿no? De acuerdo a los estándares internacionales, pero algunas veces los compañeros que ya tienen años ahí, muchos años, que han sido acostumbrados a... de esa manera, ¿no? Ajá, no usar guantes, a no llevar todos estos procedimientos así, son muy renuentes a los cambios. Entonces siempre te dicen eso, es que yo con guante no siento la vena. Sí. Entonces nuestro propósito siempre es decirle, ¿sabes qué? Por supuesto que sientes la vena. O sea, no puede ser que no la diga. Los guantes son de materiales súper sensibles y claro que lo sientes. Entonces yo creo que es cuestión de acostumbrarse y de educarse. Y que acepten este cambio, porque no es como decir, al ponerme guante pierdo la sensibilidad, ni que fueran guantes de cocina, ¿no? O sea. Sí, y algo que debemos como que nosotros de puntualizar en nuestros compañeros es que es también una protección para ellos. Algunas veces los pacientes te llegan con brazos muy mal, algunas veces hasta con infecciones aparentes, infecciones que supuran. Tenemos pacientes con escamas que se están descamando. Entonces, que son riesgos de infección, ¿no? Claro. Y lo peor es que, seamos honestos, hay mucha mala praxis. Sí. Voy, tomo al paciente sin guantes porque no siento la vena, me medio lavo las manos o me las enjuago y me voy a desayunar. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que muchas veces bajan de hospitalización o de la toma de muestras y no se lavan las manos. Y así sin lavarse las manos, muchas veces también van al baño o comen cualquier cosa o toman cualquier cosa y es un punto de infección impresionante porque tomaron a pacientes infectados, llegan y por decirte algo, toman el teléfono para llamar. El teléfono de laboratorio, ¿no? Llegan y te agarran tu computadora donde das de alta a los pacientes. El celular, simplemente hay personas que tenemos el celular siempre en la mano. Digo, ese celular, quién sabe, ha estado conmigo en todos lados, ¿no? Exacto. Entonces, y luego cuidado. Para acabar de rematar, las personas que nos hacen el aseo en las instituciones o en los laboratorios, muchas veces la misma jerguita que utilizaron en Bacter, que está súper llena de infecciones, nos la pasan por todos lados hasta por recepción. Entonces, ¿qué es lo que debemos? Por eso tenemos este problema tan grande de la resistencia microbiana. Nosotros lo estamos favoreciendo, incluso desde la limpieza, como usted menciona, hasta la jerga con la que limpiamos, o las personas que limpian, es la misma para todo. Sí. Y lo mismo pues obviamente pasa con nuestras ligaduras y los holders, que obviamente los holders después de, no sé, 3, 4, 5 pacientes van guardando pequeñas gotitas de sangre en la orilla. Entonces muchas veces nosotros no tenemos la precaución de desinfectar y de lavar nuestros holders, que no son de un solo uso en nuestros casos. Pues ya viven en la bata, ¿no? Se ponen en la bolsa de la bata y ahí se quedan. Sí. Entonces, pues debemos de lavarlos y desinfectarlos. Igual las ligaduras hay que desinfectarlas y lavarlas de manera regular para prevenir este tipo de infecciones con los pacientes. Entonces, tal vez por economía no puedo usar un holder por paciente, pero puedo lavarlo. Puedes lavarlo diariamente, diariamente lo puedes lavar. Y obviamente pues también eso es algo muy importante. Los holders y las ligaduras se lavan en casa, no se lavan en el laboratorio. Porque me ha tocado ver también que muchas veces a las mismas personas que lavan el material les dan los holders y las ligaduras. Te lo encargo, me lo lavas. Oigan, las ligaduras y los holders no son equipos de laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos residuos químicos, residuos bacterianos y todo, y ahí desinfectamos nuestras ligaduras. No puede ser eso, ¿no? Yo creo que es un poquito de respeto también hacia los pacientes y de bioética lo que debemos de tener. Los pacientes nos confían su salud
Entonces yo creo que lo que menos podemos hacer nosotros es trabajar de manera correcta y de manera bien. Y bueno, y aclarar que usted lo mencionó, lo ideal sería desecharlo, ¿no? Que eso es lo ideal, para también que no haya confusión. Eso es lo que usted está diciendo, que lo importante es que sean de un solo uso. Exactamente, holders y ligaduras deben ser de un solo uso. Y ya en su defecto, siendo honestos a la realidad en la que trabajamos todos los días, pues por nuestra parte ser conscientes y lavarlos. Exactamente. Desinfectarlos, porque también es algo que... tú pides, no sé, en tu presupuesto mensual o semanal, digamos semanal, ¿no? Quieres 10 holders y 10 ligaduras por semana, pues obviamente a lo mejor te van a decir, estás loco, ¿cómo crees? No tengo ni siquiera 10 para el mes y tú lo quieres para una semana. Bueno, depende, te digo, de las condiciones en las que nosotros nos estemos desarrollando. Sí, es pues difícil. Algunas veces no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos poderlo lavar y desinfectarlo. Es algo que es propiamente, ¿no? Bueno, también algo para los que están en el mundo privado, que ese costo vaya en la toma de muestra, que ese costo se asume en la prueba, porque al final de cuentas sí va a elevarse, pero también por estarnos ahorrando estas cosas a largo plazo están ocurriendo enfermedades nosocomiales, resistencia. Ahora los antibióticos en pocos años ya no van a funcionar, entonces ya no estamos hablando de que sea algo muy lejano, ¿no? Ya son cifras alarmantes. Sí, exactamente, y además no hemos visto una parte que también es muy importante, que es que si un paciente está enterado acerca de las condiciones en las que tú debes de tomarle la muestra y el paciente va ya predispuesto a ver qué ve mal para demandar a ti o a la institución, sabemos que un paciente a lo mejor tiene conocimiento de que tú te debes de poner unos guantes nuevos con él, que debes usar un holder nuevo con él, que debes de tener una ligadura nueva con él, y si tú no tienes todo esto, el paciente te puede estar observando, te puede estar grabando, te puede estar preguntando y cuestionando, y entonces si fuera malintencionado te puede demandar porque no fueron las condiciones adecuadas. Por malas praxis, ¿no? Exactamente, en una toma de muestra, y eso lo vemos muy seguido. Entonces siempre debemos etiquetar también delante del paciente por lo mismo. Sabemos que muchas veces, bueno, por las condiciones de los pacientes tenemos que tomar con jeringa, entonces muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Tomamos con la aguja y la jeringa y vaciamos directamente al tubo que ya viene con su vacío adecuado, y entonces ¿qué es lo que pasa? Ponemos la jeringa y la aguja en el tubo y por aspiración sale toda la muestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al caer de golpe y con ese vacío fuerte, vamos a embolizar. Entonces, sabemos que eso no lo debemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo más fácil es destapar el tubo, que no se debería de hacer, pero ya sabemos que desde que estamos tomando con jeringa tampoco se debe hacer. Bueno, pues vamos a destapar el tubo un momento, vamos a quitar la aguja de la jeringa y vamos a vaciar por las paredes del tubo de manera suave y constante para que la sangre caiga de manera adecuada y no produzcamos una hemólisis. También sabemos que obviamente debemos de respetar esos niveles que vienen ya predeterminados, porque así nos lo marca el CLCI, y bueno, la OMS también nos dice que por bioseguridad no debemos utilizar jeringas, pero bueno, en algunos tipos de pacientes lo tenemos que hacer. Entonces también debemos de cuidar que el nivel sea el adecuado. Sabemos que obviamente pues debe de estar súper bien aforado el tubo de coagulación, ese no nos permite dar variaciones o recibir muestras con menor volumen o mayor volumen por la cantidad de anticoagulante que debemos manejar. Pero también en los tubos pediátricos, en los tubos de química, en los tubos de inmunología, bueno, debemos de tratar de respetar ese vacío. Algunas veces por prisa, que tenemos 100 pacientes que tomar, dices, pues le tomo ya un cuartito de tubo, lo saco y el que sigue y el que sigue, ¿no? No, eso no está bien, debemos de tomar la cantidad adecuada hasta donde nos dé el vacío, y esa es la cantidad adecuada que nos está pidiendo nuestra muestra. Que eso lo vemos mucho en tiempos de coagulación, el de tiempos de coagulación es donde más cuidadosos somos, pero en los demás pensamos que el dorado, dice uno, nada más una glucosa, ocupo microlitros, con que se llene tantito, ¿no? Y no se trata de eso. Sí, no, y tan fácil es como que si fuera lo adecuado, pues cualquier productor de tubos al vacío nos diría, llénalo a donde tú quieras y la cantidad que quieras, ¿no? Y creo que todos vienen señalados cuál es la cantidad mínima o la ideal que debemos de recolectar de muestra. Entonces siempre es importante dirigirnos a nuestro proveedor de tubos, dependiendo de la marca que sea, y preguntar qué tanto es lo mínimo que yo puedo aceptar si es que no viene marcado, ¿no? Pues justamente en las imágenes lo pone, sí. En las imágenes que usted pone, se ve cómo agarran y clavan la aguja en el tubo y dejan que baje solito, y tenemos la idea de como el vacío ya está
verificado, va a Sí. llegar hasta la marca sin problemas, entonces ya mi función ya acabó, ¿no? Lo Sí, cual no, para nada. Sí, no. Y obviamente pues también en los microtainer pues hay cantidades mínimas y máximas, pero pues sabemos que muchas veces también pues no es lo correcto, lo mínimo para todo un perfil solicitado, Sí. ¿no? Entonces, Sí. bueno, debemos de dirigirnos a nuestro fabricante para que nos diga qué cantidad es la mínima que nosotros podemos emplear para poder procesar con una buena calidad analítica nuestras muestras. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, una química de D3 que un grupo sanguíneo, ¿no? Exacto. También debo de Sí. considerar eso. Y pues cuidar que el destapar la muestra, pues obviamente vamos a producir también cambios en el pH que muchas veces nos van a afectar nuestros resultados, ¿no? Pero como se supone que es mínimo el tiempo nada más en lo que vaciamos, volvemos a tapar y seguimos Sí, con que esa los muestra otros no se va a quedar destapada y el proceso es rápido. Exactamente, ajá, y también por lo mismo pues se deben de centrifugar las muestras tapadas. Sé que se usan cosas muy evidentes, pero no lo son, ¿no? Hay quien dice, Sí. ya lo destapé, ya que se quede así, le pongo parafilm, algo así y vámonos, ¿no? Así es, sí. Bien, pues en esta parte tenemos algunos de los materiales que idóneamente deberíamos de tener para llevar a cabo una buena toma de muestra. Sabemos que muchas veces, bueno, son los ideales, pero no los reales. En nuestros centros de trabajo, algunas veces, pues, este material no lo tenemos disponible y tenemos que improvisar con lo que tenemos a la mano. Bueno, idealmente ya tenemos las toallitas con alcohol que ya vienen preparadas, listas para ser usadas, obviamente de un solo uso, cuando no utilizamos las torundas normales. De hecho, la norma nos pide en el apartado GP41 que ya no debemos utilizar una torunda de alcohol, sino estas toallitas que ya vienen de fábrica con la proporción adecuada de alcohol. ¿Esto por qué? Porque nosotros al perforar la vena, muchas veces con la torunda derramamos alcohol de más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El alcohol se mezcla con la sangre y nuestra muestra está contaminada. Entonces, aquí tenemos la seguridad de que con estas toallitas no se va a derramar más alcohol de lo necesario. Ahora, una cosa muy importante al hacer la asepsia, cuando nosotros tomamos la muestra, es que cuando usamos una torunda, lo que hacemos es poner la torunda y hacer esto y volver a pasar sobre el mismo sitio, y de esa manera realizamos una limpieza, no una asepsia. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer cuando tomamos muestras con unas toallitas, o incluso si no tenemos las toallitas con una torunda? La forma correcta de hacer la asepsia es poner la toallita una sola vez, girar en círculo y quitar nuestra torunda o nuestra toallita una sola vez en forma circular, no estar sobre el mismo sitio dándole varias veces. Entonces solamente una, giro en círculo y la quito, y esa es toda la asepsia que yo voy a realizar. Entonces, bueno, hay de diferentes casas comerciales. En este caso, bueno, yo tenía disponibles unas de BD y fueron las que traje. Ahora bien, esta es la ligadura ideal que nosotros debemos de usar. Debe ser la tipo pronto con clip de seguridad. En todo caso, si no tenemos de este tipo de ligaduras, que tenemos ligaduras para adulto y también tenemos ligaduras pediátricas del mismo tipo, tenemos estas ligaduras que son las que debemos usar, que les decía yo que son de un solo uso. Son estas ligaduras elásticas, que obviamente son planas y nos van a dar la sujeción correcta para tomar la muestra. Obviamente también deben de tener cierto límite de sujeción, y muchas veces después de algunos pacientes estas ligaduras se van haciendo aguadas y entonces ya no sujetan bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues obviamente cambiarlas por otras nuevas. Entonces, estas son las que nosotros debemos desinfectar de manera diaria para no transmitir gérmenes que nos pudieran dañar. Aquí tenemos una cinta también, que esta ya se está utilizando, es autoadherible. De esta manera nosotros terminamos de tomar la muestra y vamos a sujetarla de esta manera y la vamos a cortar para que el paciente se lleve el brazo extendido y hacia abajo. Es una mala práctica esa la que tenemos de poner la ligadura, de poner la torunda, perdón, y decir al paciente doble su brazo y lléveselo doblado, y algunas veces algunos les dicen con la mano abierta. Debe ser con la mano abierta, pero también ya las normas nos dicen que el brazo debe de permanecer hacia abajo, no doblado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues si tenemos este tipo de cinta disponible, se la ponemos al paciente para que el paciente no tenga problemas, sobre todo si trae bastón
para poder caminar. Entonces esta se sujeta perfectamente y ya después se la puede quitar el paciente. Si no tenemos, bueno, pues con lo que tengamos disponible, una cinta micropor o una tela adhesiva o algún tipo de adhesivo que nos permita que la torunda o la gasa no se mueva de su lugar. De hecho, también la norma nos dice que ahora no se pone la torunda al final, sino una gasa doblada, sujeta con una cinta o con algún tipo de adhesivo para que al paciente no se le caiga. Tenemos que tener el alcohol gel, por esto debía haber empezado, pero bueno, se me pasó, pero bueno, debemos de tener alcohol gel para ponerlo entre paciente y paciente cuando tomamos la muestra y no tenemos a la disposición guantes para estarlos cambiando constantemente. Les repito, lo ideal es cambiar el guante después de cada paciente, pero bueno, en nuestra práctica diaria a veces no es posible, entonces tengamos alcohol gel siempre disponible para ponerlo entre paciente y paciente. Muy bien. Bueno, bien, de los holders les decía que podemos tener estos, que son los sencillos, que no traen un clip de seguridad en la parte de aquí. Este caso, por ejemplo, tenemos estos que sí traen clips de seguridad. Entonces esto nos permite manipular la aguja con menor riesgo de picaduras hacia nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? También tenemos las agujas, que son las sencillas, que no traen un clip de seguridad, y tenemos estas que sí traen este clip de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues obviamente si no tenemos todo forma de hacerlo con clip de seguridad, bueno, ¿cómo lo hacemos? Tomamos nuestra aguja normal sin clip, igual el holder sin clip, lo tomamos así y de esta manera nosotros procederíamos a hacer la punción de nuestro paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer al finalizar y antes de vaciar en el contenedor de RPBI nuestra aguja? Muchas veces algunos compañeros hacen esto, toman la aguja y están así y cierran esto. Sabemos que si tenemos 100 o 200 pacientes, hacer todo esto con calma y con todas las precauciones a veces es imposible. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando tenemos este tipo de no seguridad en nuestra toma de muestras? Bueno, pues entonces en la parte donde nosotros tenemos la tapa, que es en la parte de abajo, que está en la cama o está en la mesa de la toma de muestra, debemos de inclinar nuestra aguja y de esta manera nosotros vamos a cerrar nuestra aguja para disminuir un poco el riesgo de picarnos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues ya de ahí lo tiramos en nuestro botecito de RPBI, que en este caso lo olvidé y estoy poniéndolas aquí. Bien, si en un dado caso sí tenemos nuestro clip de seguridad aquí en nuestro holder, lo único que vamos a hacer, también tengo una aguja con sistema de seguridad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a destapar, voy a insertar aquí, giro y pongo el clip de seguridad. Ahí está sujeta mi aguja, ya no se va a quitar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues procedo a desencapuchar, tomo mi muestra al paciente y en ese momento ya terminé. ¿Qué es lo que hago? Solamente voy a girar este clip de seguridad, cierro mi aguja y de esa manera ya disminuyo el riesgo de picarme porque la aguja ya no la puedo sacar. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, hagan de cuenta que aquí tengo mi contenedor de RPBI, simplemente voy a vaciar y giro, quito el clip de seguridad y obviamente ya nuestra aguja cae al contenedor de desechos. Entonces estos son los holders que debo de desinfectar diario, igual que mis ligaduras desechables. Se supone que son de un solo uso y las tengo que desechar de manera inmediata, pero si no, pues entonces hay que desinfectarlas para poderlas utilizar. Les había dicho que para la toma de muestras, bueno, depende de la condición del paciente que tengamos. Algunas veces tenemos que hacer punciones capilares. Hay que preguntar si en nuestro presupuesto o nuestro proveedor tiene las lancetas adecuadas. Estas son las lancetas adecuadas para realizar una punción capilar, porque trae las características que se necesitan para poder nosotros realizar la toma de muestras sin ningún problema. Entonces, estas son nuestras lancetas adecuadas. Ahora bien, si nosotros lo que vamos a hacer es tomar a lo mejor de la mano, que es lo más ideal cuando tenemos unas venas muy delgaditas que no son de fácil acceso, bueno, pues vamos a auxiliarnos de esto que le llaman las famosas mariposas, que muchas veces los pacientes ya los conocen y también algunas veces no las piden. Ante venas muy delgaditas, bueno, debemos de tener este tipo de maripositas para nosotros poder tomar nuestra muestra sin ningún problema y que nos dé un fácil acceso a vena en venas que son muy delgaditas o muy delicadas, o muchas veces en los pacientes que son oncológicos y que no tenemos tan fácilmente acceso a la toma de muestras.
Bien, les había dicho que tenemos muchas veces que tomar varios tubos y que algunas veces, aunque no es lo adecuado, necesitamos utilizar una jeringa. En este caso, por ejemplo, bueno, yo tengo mi jeringa y hagan de cuenta que ya tomé mi muestra. Entonces aquí yo ya voy a tener mi sangre acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues muchas veces lo que hacen y no deben hacer es que toman la aguja y la introducen así directamente al tubo y obviamente por capilaridad la muestra va a caer aquí. No es la presión adecuada y esto nos puede producir hemólisis. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nosotros tengamos la necesidad de tomar con jeringa? Lo primero que voy a hacer es, ya tengo aquí mi muestra, lo primero que voy a hacer es desencapuchar nuestra jeringa y rápidamente voy a abrir mi tubo. Entonces, por la pared de nuestro tubo voy a vaciar por las paredes la muestra de sangre de manera suave y constante para reducir esta hemólisis que pudiera causar el vaciarlo directamente con la aguja al tubo. Y así voy a llenar todos mis tubos. Ok, si de repente, obviamente tenemos que cuidar los niveles que nos piden nuestros estándares de calidad para vaciar nuestras muestras. Ahora bien, ¿qué es lo ideal que yo tengo que hacer cuando tomo este tipo de muestras? Bueno, tenemos que es un producto que nos sirve precisamente para trasvasar la sangre de una jeringa a nuestro tubo de muestras y disminuir con esto la forma los riesgos de producir una hemólisis. Entonces, ¿cómo se va a utilizar? Acá ya lo tengo destapado y es para trasvasar precisamente nuestras muestras. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí yo ya tomé mi muestra y tiene sangre. ¿Y de qué manera lo voy a utilizar? Aquí ya quité la aguja a la jeringa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a embonarlo aquí. Y entonces, si se dan cuenta, nuestro trasvasador tiene aquí una aguja. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente la voy a colocar así, aquí. Obviamente se supone que lo tengo lleno de sangre y por capilaridad, vean ustedes, va bajando de acuerdo a la presión que tengo, el vacío, y entonces me va a llenar mi tubo hasta donde debe ser. ¿Qué es lo que hago? Bueno, tomo mi otro tubo, voy a dejar esto por aquí, tomo mi otro tubo de igual manera, lo voy a poner aquí y él solito me va a hacer el vacío de la sangre. Lo voy a volver a jalar y repetir. Entonces tiene la presión adecuada y este adaptador me va a ayudar a vaciar la muestra sin que me produzca una hemólisis que yo provocaría por una mala vaciado de muestra. Y bueno, pues la calidad, como siempre, pues se nota, ¿no? Entonces debemos de trabajar desde el principio bien para tener resultados de calidad en nuestras instituciones. Agradecemos mucho a La Química, su compañía, agradecemos mucho que nos haya transmitido tanto conocimiento que usted tiene. Hay cosas que desconocía, al menos de mi parte, yo sé que nos siguen de todo tipo, pero bueno, los que estamos iniciando en esto, de verdad nos aclara mucho de este panorama y esta es su casa, cuando usted guste venir. Muchas aquí la gracias. recibiremos. Estuve muy contenta, muchas gracias porque realmente nos facilitas todo. Hay a quienes no nos gusta estar frente a las cámaras, realmente no estamos acostumbradas a ello y contigo ha sido muy fácil, muy sencillo y de verdad agradezco el desayuno delicioso y para mí pues es un placer poder compartir contigo. Para mí también es un halago que me hayas invitado, te lo agradezco mucho y pues siempre estaremos dispuestos a transmitir lo poco adquirido en este pequeño tramo que llevamos de profesor, de profesionista y todo, pues en lo que podamos apoyar, estamos con todo el gusto del mundo haciéndolo. Muchísimas gracias, algo muy interesante, La Química. Le da miedo a las cámaras y aquí estuvo con nosotros sí. Y creo que lo hizo, y ustedes lo pueden confirmar, hizo excelente y bueno, es un gusto tenerla. Nos vemos en el siguiente, cualquier comentario estamos a sus órdenes. Sirvan el grupo de La Química, por favor, les dejo el link y todo en la descripción de este video y bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego, adiós. Gracias, adiós.